Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestro curso de desarrollo de aplicaciones en Android. En esta oportunidad vamos a seguir explorando los distintos componentes que tiene el SDK de Android y qué funcionalidades nos permiten implementar, en qué nos ayudan. Particularmente lo que vamos a estar viendo son servicios, local storage, paso de datos, llamadas a APIs REST, content resolver, tareas asíncronas, distintos elementos de este CDK que nos permiten resolver tareas como, por ejemplo, cómo hago para consumir un recurso que tengo en internet y poder bajar esa información a mi aplicación y utilizarla, o cómo puedo hacer para almacenar información que el usuario está ingresando en la aplicación de forma local o remota, o cómo realizar una tarea que requiere mucho procesamiento, pero no quiero que ese procesamiento interrumpa la experiencia de usuario y cómo el usuario interactúa con nuestra aplicación. Todos esos elementos los vamos a estar viendo en este video. Comenzamos por servicios. Los servicios son una parte muy fundamental del desarrollo de aplicaciones Android. Son similares a las activities en algunos aspectos porque realizan tareas, pero no tienen interfaz de usuario. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer alguna tarea que requiere mucho tiempo, quizás con el conocimiento que tenemos ahora lo haríamos en una activity. Ahora, el activity tiene un ciclo de vida que depende del usuario, si está viendo la activity o la pasa a segundo plano, que depende de si otra activity se pone por delante. Entonces, su ciclo de vida está muy ligado a la interacción que tenemos con esa pantalla. Ahora, los servicios que tienen un ciclo de vida no están fundamentalmente atados a cómo el usuario interacciona, sino que el servicio inicia en segundo plano, ejecuta una tarea y la finaliza, ¿sí? Uno de los tantos servicios hace eso. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite realizar procesamiento que no esté en la actividad, que el usuario no esté teniendo su procesamiento en la activity, de forma tal de que si existe alguna interrupción en la activity, el procesamiento igual se realiza porque está haciendo en un servicio. Para hacer una analogía, son muy similares a los servicios en Linux, en Windows, en macOS, en cualquiera de los otros sistemas operativos, donde todos sabemos que un servicio es un proceso que corre, realiza una tarea y no tiene una representación gráfica en la interfaz de usuario. Ahora, en Android existen distintos tipos de servicios. Existen servicios en primer plano, ¿sí? Que en realidad son servicios que tienen una notificación, ¿sí? Básicamente es una notificación que nos permite interactuar con ese servicio. Es decir, no tienen una actividad, sino que el sistema operativo de alguna forma nos presenta otro elemento de UI que nos permite interactuar. El más común de todos son los servicios de reproducción de audios o videos. Cuando nosotros reproducimos música, por ejemplo, en una aplicación de audio, nosotros podemos observar un comportamiento que grafica muy bien este escenario. Nosotros entramos a nuestra aplicación de música, seleccionamos una canción y empezamos a reproducirla. Si la reproducción de música se daría en el contexto de la actividad, cuando la actividad pasa a segundo plano, esa canción se tendría que pausar, porque la actividad ya no estaría presente, no tendría recursos y el sistema operativo cortaría el canal de audio. Sin embargo, lo que nosotros vemos que sucede es que nos vamos de la aplicación de música y la aplicación sigue reproduciendo música en segundo plano. Ya no es la actividad que no existe, sino que es un servicio. Ese servicio tiene vinculado una actividad que nos permite en este caso interactuar con el volumen, la siguiente canción, la anterior, pausa, play y demás. Pero la reproducción se realiza en un servicio. Ese es el primer tipo de servicios. El segundo tipo de servicios y el más común son los servicios en segundo plano. Es decir, no tienen ningún tipo de representación, ni siquiera notificaciones. Son lo más parecido a los servicios de Linux o de Windows que podemos conocer. Y el tercer tipo de servicios son los servicios que consideramos como bindeados, bounded, ¿sí? En los cuales el servicio está enlazado a otro componente y el ciclo de vida del servicio depende del ciclo de vida del otro componente, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener una actividad y un servicio que esté vinculado a la actividad y que cuando la actividad se destruya, el servicio también. Pero básicamente todos cumplen con la misma idea, todos nos permiten realizar procesamiento en segundo plano sin interrumpir la actividad. Ahora, también se pueden conseguir procesamiento en segundo plano utilizando otras técnicas que veremos más adelante,
como por ejemplo threads o tareas, ¿sí? Pero esos threads y esas tareas van a vivir como dentro del mismo ciclo de vida de la actividad, ¿sí? Esto es un componente totalmente distinto. Bien, ahora, ¿cómo se ve un servicio? Bueno, un servicio es una clase, igual que una activity. Nada más que en este caso, en lugar de extender de activity compact o de activity, extiende, como vemos aquí, de la clase service. Y tiene menos métodos, el ciclo de vida es más cortito, ¿sí? Los servicios se crean, se destruyen, se pueden enlazar o bindear a una actividad y inician su procedimiento, ¿sí? Acá tenemos los 4 métodos que describen este ciclo de vida. El onCreate, el onStartCommand, ¿sí? Que nos permite recibir por parámetros un intent, algunos flags y un ID de start. El onBind, cuando queremos vincular este intent a algún componente de actividad. Y el onDestroy, o sea que es un ciclo de vida mucho más reducido. Como vimos en el anterior video, los intents son el mensaje que se transmite entre distintos componentes de Android. Es decir, que nosotros desde una actividad, vamos a ver más adelante, podríamos enviarle un mensaje a nuestro servicio para que ese servicio tenga la información que necesita para ejecutar la acción que tenga que hacer. Ahora, al igual que las actividades, los servicios deben ser declarados en el manifest, ¿sí? Entonces, ¿cómo los declaramos? Bueno, los declaramos con un tag service dentro del tag application, como se ve aquí, y ese tag tiene que tener algunos atributos obligatorios. En realidad el único obligatorio es el nombre, y como bien sabemos, el nombre identifica el nombre de la clase del servicio. Como vemos aquí, Android name es myService y tenemos declarado un servicio que se llama myService. Por otro lado, tiene algunos atributos más, como por ejemplo enabled y exported, que son opcionales, podríamos no ponerlos, pero si los ponemos tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto del valor. Por ejemplo, un servicio puede estar habilitado o deshabilitado. Por defecto está habilitado. Ahora, si nosotros queremos deshabilitarlo, con enabled and false lo deshabilitamos completamente. Y ya ese servicio no puede ser invocado. Y el otro atributo muy importante es el atributo exported. Exported, si estuvieran true, porque son atributos del tipo booleano, nos permite que aplicaciones de terceros puedan acceder al servicio e interactuar con él. Por defecto es false, nadie interactúa. Ahora, ¿en qué caso nos interesaría a nosotros tener un servicio declarado y que el valor de enable pueda ser true o false? Bueno, nosotros podríamos tener en un servicio implementado algún tipo de mecanismo de debug de nuestra aplicación o de métricas que queremos solo utilizar en entornos de desarrollo y no en entornos productivos. Entonces, podríamos declarar el servicio en el manifest con el nombre y en el enabled, en lugar de poner true o false, podemos hacer referencia a un valor booleano dentro de nuestra carpeta de recursos. Y como vimos anteriormente, que esa carpeta de recursos esté calificada de dos formas. Una podría ser con el calificador que indica que la aplicación está en modo productivo y otro con un calificador de que está en modo debug. Entonces ahí podríamos mantener dos valores distintos para la misma propiedad y habilitar el servicio en modo desarrollo y deshabilitarlo en modo productivo, ¿sí? Para empezar a tener un poco los conceptos y todo esto que estamos viendo. Por otro lado, como te comentaba anteriormente, en Android cada vez que queremos interactuar lo hacemos a través de intents entre componentes. En este caso yo te estoy mostrando un ejemplo de, seguramente lo recordarás del video anterior, tengo una acción en mi activity, en este caso es un set onClickListener, o sea cuando hacemos clic en un botón, y quiero que cuando presione ese botón se lance un servicio. Bien, entonces yo para lanzar un servicio tengo que utilizar el método startService que me brinda el contexto y ese método recibe un intent. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, vamos a construir un intent, como ya lo explicamos anteriormente, al intent en estos casos le especificamos el contexto, que es this, y la clase que implementa el servicio, myService, y estamos usando acá algunas de las funcionalidades de Kotlin, por ejemplo el método apply que ya usamos anteriormente, que nos permite dentro de las llaves hacer referencia a this como si fuera el intent en lugar de nuestra clase.
y nos evita esto hacer intent.putExtra, intent.startService. Entonces aquí lo que hacemos, estamos construyendo nuestro intent, tenemos el this, ahora el this es el service, este this que está acá como se llama el ficha es un service, y nosotros lo que estamos haciendo es al intent, además de decirle la clase, le estamos pasando parámetros. Por ejemplo, en este caso, vamos a crear un servicio que reciba una tarea, un parámetro y cuántas veces tiene que hacer esa tarea. Va a ser un servicio muy sencillo. El servicio básicamente lo que va a decir es que si recibe la tarea hello, va a imprimir hello Android esta cantidad de veces. Y una vez que definimos los parámetros, que es la interfaz de nuestro servicio, lo vamos a lanzar. Ahora, ¿cómo implementamos esto? Bueno, vimos la clase service anteriormente y que tiene 4 métodos. El método que recibe el intent es el método onStartCommand, que recibe un intent, los flags y un ID. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a obtener los valores extras del intent, los vamos a procesar y vamos a ejecutar el comando. Ahora voy a hacer una pausa para charlar un poco sobre Kotlin y que puedas entender mejor esta sintaxis. Estamos creando una propiedad task y estamos diciendo que a esa propiedad task le asignamos el valor de intent, que es un opcional, puede o no existir, por eso ponemos el signo de pregunta, y de ese opcional queremos, de la parte de extras, porque los parámetros van en extras, un parámetro del tipo string que se llame task. Ahora bien, esto podría no existir, podría ser nulo. Entonces, estamos usando este operador que se llama el operador Elvis para decir que si en caso de que esto fuera nulo, asigne el valor none a task. ¿Qué nos aseguramos con eso? Que task nunca puede ser nulo. Porque si no es nulo y existe, vamos a obtener el valor del intent. Pero si lo fuera, le estamos asignando el valor none. Eso no sucede con el valor param, por ejemplo. El valor param hace lo mismo. Tiene el valor param que previamente definimos. putExtra params Android. Lo obtenemos. Pero en este caso, como yo no estoy usando el operador Elvis, param puede ser nulo. Y por último estoy obteniendo la cantidad de veces que tengo que imprimir ese mensaje, y si alguien no lo especifica, estoy definiendo 1. ¿Qué queremos con esto? Lo que queremos es definir la interfaz de nuestro servicio y que esa interfaz tenga valores por defecto, ¿sí? Es decir, que si nosotros llamásemos a este intent, quitamos la cantidad de times igual a 3, a esto se va a llamar una sola vez porque tiene un valor por defecto. Bien, entonces una vez definido la interfaz y los parámetros con los que se llama el servicio, vamos a implementar la tarea. La tarea en este caso es muy trivial. Si tarea es hello y parámetros es distinto de null, vamos a ejecutar un ciclo for que va a iterar la variable i desde 1 hasta n veces. Es 1.times. El id nos decora con el menor igual para que lo entendamos, pero si lo escribimos for i in 1.times, y eso lo que va a hacer es va a repetir este bucle tantas veces como la variable times lo indica. En este caso voy a imprimir el valor i, hello, y el valor de param. Obviamente los intents los servicios cuando corren tienen que devolver un valor, ¿sí? Entonces en este caso particular estamos ejecutando la tarea y estamos devolviendo el valor que daría el onStartCommand de la clase padre, que es la implementación por defecto. ¿Cómo se ve esto? Bueno, esto se ve así. Si nosotros vamos a nuestro IDE y vemos el logcat, vamos a ver que existe una ejecución, hay una impresión por la salida estándar, aquí vemos el ID de nuestra aplicación y aquí vemos la información que se imprimió 3 veces. 1 Hello Android, 2 Hello Android, 3 Hello Android. Sobre el final vamos a hacer un poquito más de revisión sobre el tema de logcat si les parece, pero por ahora quiero que se queden con esta parte de crear un servicio que genere una tarea, que ejecute esa tarea y bueno, en este caso estamos viendo el resultado de la tarea a partir de log.